Hace unos días se confirmó el anime de la parte 7 de JoJo's, Steel Ball Run, y esta parte es especialmente famosa ya que en ella tenemos la aparición estelar de Cristo Rey, así que espero tener este vídeo a tiempo para sacarlo en Semana Santa. Bueno, pues a seguir trabajando. Bueno, el caso es que durante estos últimos días está habiendo muchísimas peleas en la homosexual comunidad de JoJo's. Por un lado, unos dicen que al ser un reboot se puede empezar JoJo's directamente desde la parte 7. Y por otro lado, también hay muchísima gente con el pito lleno de requesón que dicen que hay que ver JoJo's entero desde la parte 1. Pero no pasa nada, porque aquí estoy yo para detener esta pelea, ya que Hirohiko Araki ha venido a mi casa y me ha susurrado al oído. Baba Boy. Araki me ha contado en primicia la parte -1 de JoJo's, ni más ni menos que la historia del Jesucristo del universo original. Así que si quieres empezar JoJo's, quédate en este vídeo que te la cuento. If the world hates you, just remember that it has hated me first. Muy bien, pues la parte -1 de JoJo's Bizarre Adventure empieza hace 2029 años, en un pequeño pueblito de la Franja de Gaza llamado Nazaret, en el que vivía una pareja, un carpintero llamado José y una ama de casa llamada María. Pero sin embargo, un día María se quedó embarazada siendo virgen. ¡Ya! ¡Claro! Como es normal, José se rayó muchísimo y fue a contárselo a su vecino. ¡Vecino! ¡Es un milagro! Mi esposa se ha quedado embarazada siendo virgen. ¿Me crees? Solo si lo veo. Pero bueno, vamos al punto. En un establo de Jerusalén nació el protagonista de esta parte, llamado Joshua Ben Yosef Notzri Joestar, o Yoyo para sus amigos. Yoyo nació brillando con luz propia, lo que demuestra que ya desde recién nacido tenía un gran dominio del Hammond. Pero al ser el primer usuario de Hammond de la historia, fue malinterpretado como algo divino y proclamado rey de los judíos, por lo que el rey Herodes, al tener una máscara de piedra, se acojonó y mandó a asesinar al pobre Yoyo. Medio raro el rey Herodes, ¿no? Además, el psicópata este, para asegurarse de que acabasen con Yoyo, mandó a quitarle la vida a todos los bebés de Jerusalén. ¡Dios mío! La parte -1 es seinen, ¿eh? Pero bueno, el caso es que María y José lograron huir del lugar haciendo uso de lo que pasaría a ser una técnica milenaria para su familia. Yoyo pasó una infancia normal sin pena ni gloria, entrenando su Hammond y aprendiendo de la sabiduría de los más grandes pensadores de la época. Y cuanto más viejo, más salido estoy. Hasta que a los 30 años, después de terminar su entrenamiento y ser bautizado por San Juan Cepelli, Yoyo recibió pasar 30 días en el desierto sin agua ni comida de la forma más autista posible. Y a causa de tener más hambre que un venezolano, Yoyo se topó con el villano principal de esta parte de JoJo's, el mismísimo Satanás. El diablo retó a Yoyo a un 21 de baloncesto, pero pese a las misteriosas habilidades de Satanás, las cuales luego descubriríamos que se debían a que Satanás es un stan autónomo al puro estilo de Foo Fighters, el dominio del Hammond de Yoyo estaba a tal nivel que ganó ese partido con total facilidad. Al volver a la civilización, Yoyo hacía alarde de su Hammond y le enseñó a todo el mundo que podía curar enfermedades, caminar sobre el agua, hacer ver a los ciegos, caminar a los cojos y curar a los negros, entre otras habilidades. Eso hizo que muchísima gente se sorprendiera y empezase a seguir a Yoyo para que les enseñe cómo utilizar el Hammond. Pero sin embargo, Jesús solo eligió a 12 Yoyo Bros, quienes pasarían a ser los fundadores del clan del Hammond, del cual oímos hablar en Battle Tendency. Entonces, Jesús y sus apóstoles empezaron a tener bizarras aventuras, entre las que Yoyo se puso a denunciar a los campistas, liberar a los animales de sus jaulas, y a Paco Sanz también, ya que estaba, y también al ser un Yoyo, se puso a alardear de su homosexualidad en la vía pública. El caso es que el hecho de que Yoyo estuviese ganando tantísima popularidad no le hacía ni puta gracia a los gobernantes de la época, por lo que uno de sus 12 Yoyo Bros decidió traicionar a Jesús por 12 monedas de plata, lo cual en términos de World of Warcraft es una puta miseria. Por lo que mientras Yoyo estaba teniendo una bizarra cena junto con sus 12 Yoyo Bros, Jesús tuvo un momento al más puro estilo de Joseph Joestar y dijo: uno de los que hay aquí entre nosotros me va a traicionar. Pero jamás llegó a mencionar que se trataba de Judas. Pero, ¿acaso eso le hizo a Judas replantearse traicionar a Yoyo?
¿Qué va? A la mañana siguiente, Judas acudió donde Yoyo se encontraba junto a 2 soldados romanos. Este pedazo de cabrón era el panacot a fuego de su parte, por lo que se lo llevaron a juicio. Se te acusa de organizar orgía, pedofilia, zoofilia y además bullying. El bullying es terrible. Después de estas durísimas declaraciones, Yoyo fue condenado a ser crucificado, pero además, él mismo llevó la cruz a cuestas demostrando lo gigachat que era. Por lo que tras ser aparizado, insultado y meado, Yoyo fue crucificado y apuñalado por la lanza de un soldado llamado Longinus. Así que Yoyo murió y su cuerpo fue sellado en una cueva para siempre. O eso pensaban, ya que un día un par de mujeres acudieron a rezar a la cueva de Jesús, pero se encontraron con que el cadáver sagrado ya no estaba. Y es que resulta que Jesús no murió. Si te fijas bien, la punta de la lanza de Longinus es ni más ni menos que la flecha de Stan. Por lo que al tener tantísima fortaleza mental, en vez de hallar la muerte, Yoyo fue bendecido por un stand. La habilidad de su stand le permitía a Yoyo poder revivir a la gente, tener omnipresencia, capacidad de convertir el agua en vino y poder otorgar habilidades de stand a las personas que considere dignas, lo cual está más roto que Gold Experience Requiem. Además, la lanza de Longinus jamás volvió a ser encontrada. Además, Longinus fue transferido a la campaña de Egipto junto con Marco Aurelio, por lo cual eso explica que Diablo desenterrase las flechas de Stan en Egipto durante la parte 5. Pero bueno, supongo que te estarás preguntando que en qué soluciona esta parte -1 de Yoyo respecto a la discusión de que si habría que empezar Yoyo por Steel Ball Run o por Phantom Blood. Bueno, pues no aporta absolutamente nada. Yo solo quería compartir contigo esta parte de Yoyo tan desconocida, que por cierto es completamente canónica, solo que Araki aún no lo sabe. Pero bueno, dime, ¿qué nombre le pondrías tú al stand de Jesucristo? Y ya que estamos, si quieres obtener tu propio stand, solo tienes que dar like a este vídeo, suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales, en las que por cierto tendrás que dejarme la información de tu tarjeta de crédito. Pero bueno, dicho esto, feliz Semana Santa, que seguro que para antes del Viernes Santo habré publicado este vídeo.